Cuando estamos aprendiendo en el mundo de la programación, normalmente nos enseñan las bases, netamente las bases de lo que es la programación. Es decir, qué son datos de entrada y salida, que necesitamos un printf y un scanf para leer datos por pantalla y por consola, y para imprimir datos, que necesitamos validaciones con un if, que necesitamos iteraciones con un ciclo for o con un while o con un do while, que también tenemos el switch para diferentes condicionales múltiples. ¿Qué más? Que tenemos funciones, que tenemos también paso de parámetros por valor, por referencia. La verdad es que el tema de las estructuras es un tema que creo que no siempre se enseña en las escuelas, por lo menos en mi experiencia o en mi carrera o todo el tiempo que estudié, pues nunca vi el tema de estructuras como tal. Esto lo aprendí por mi cuenta. Bien, entonces, por lo general nos enseñan, pues, qué es una estructura, para qué nos sirve, cómo podemos acceder a sus atributos, por decirlo de alguna manera, la diferencia entre acceder mediante un punto o mediante una flecha, cómo podemos retornar de una función una estructura, cómo podemos pasar una estructura por parámetro, por valor o por referencia. Bien, todas estas cosas son cosas que vimos ya en curso básico de C y en el video anterior que trabajamos con estructuras. Bien, pero no nos enseñan acerca de la memoria, cómo es que trabaja una estructura internamente, ¿ok? Es decir, cómo se comporta en la memoria. Y esto es algo muy, muy importante porque pues de esto depende el performance, el rendimiento de nuestra aplicación. Bien, vamos a hablar ahora de estructuras. Bien, este es un objeto, o al menos eso intento representar aquí, del cual salen pues direcciones de memoria. Bien, tomemos este objeto como la estructura de la cual pues salen atributos. Bien, como el caso en el que vimos en el video anterior. Aquí tengo una representación gráfica de lo que sería la memoria RAM, entre comillas. Bien, vamos a explicarlo. Tenemos un tipo de dato char que utiliza un byte. Tenemos el tipo de dato entero que utiliza 4 bytes, short que utiliza 2 bytes y double que utiliza 8 bytes. Por acá abajo tenemos otro tipo de dato entero. Bien, eh, esto es una manera gráfica de representar lo que es la memoria, pero eso no significa que la memoria trabaje de esta manera. Bien, la memoria RAM, dependiendo de nuestra arquitectura, va a leer 4 palabras u 8 palabras. ¿Ok? Esto es netamente bytes. Se llaman palabras o words, como lo quieran llamar, pero es 1, 2, 3, 4 para el caso en el que tu arquitectura sea de 32 bits y 8 para el caso en el que tu arquitectura sea de 64 bits. Es decir, por cada ciclo que haga tu procesador, ¿ok? Va a leer 4 bytes o una palabra de 4 bytes en un ciclo, es decir, 1, 2, 3, 4. Un tipo de dato entero bien podría leerse en un ciclo. ¿Ok? Un tipo de dato char pues cabe donde quiera porque solamente utiliza un solo byte. Un tipo de dato short pues no cabría donde sea. ¿Por qué? Aquí tenemos 0, 1, 2, 3, que aquí ya sería 4. Pero qué tal que aquí empieza un short y acá es otro short. Aquí serían dos ciclos de memoria. ¿Ok? Esto probablemente no lo entiendan completamente, pero bueno, síguenme el paso y vamos avanzando. Double, que utiliza 8 bytes, necesitaría leerse en dos ciclos de memoria. ¿Ok? Un ciclo de 4 y otro ciclo de 4, pues son 8. Por acá tenemos un ejemplo de una estructura. Bien, tenemos título, páginas, autor, editorial. Tres tipos de dato char, un tipo de dato entero que está entre medio de los variables de tipo char. Por acá tenemos la representación gráfica de lo que es la memoria. Bien, título que utiliza un byte porque es un tipo de dato char. Páginas que es un tipo de dato entero que utiliza 4. Y bueno, otros dos de char. Entonces, 2 bytes más. Esto no es del todo cierto porque bueno, estamos trabajando con punteros. Pero oye, entonces, es un tipo de dato char. ¿Por qué no utilizaría un solo byte, aunque sea un puntero, si a fin de cuentas es un tipo de dato char? Bueno, existe algo llamado memory padding o memory alignment que emplea este concepto de padding. ¿Ok? Si nos vamos a una representación más detallada, tenemos que el tipo de dato char que utiliza un byte por cada ciclo. ¿Ok? Más bien, empleando este concepto de padding, lo que hace la memoria es, para el tipo de dato char que utiliza un solo byte, recordemos que en cada ciclo se leen 4 bytes.
No puede leer menos ni puede leer más. Para el caso de 32 bits, ¿ok? En el caso de que tu sistema tenga una arquitectura de 32 bits, va a leer por cada ciclo 4 bytes, es decir, una palabra. Bien, entonces, ¿qué pasa si yo tengo un tipo de dato char? Bueno, el tipo de dato char cabe perfectamente donde sea, pero entonces en un ciclo se lee 4 bytes de nuevo. Y entonces, dentro de ese ciclo cabe el tipo de dato char, pero ¿qué pasa con los otros 3 bytes restantes? Bueno, lo que hace la memoria pues es añadir un relleno a esos espacios restantes que no se van a utilizar. ¿Ok? Porque no puedo meter ningún otro dato acá, no puedo meter un entero porque entonces estaremos hablando de 2 ciclos de memoria. Bien, entonces en el primer ciclo utiliza un solo, bueno, lee una sola palabra, de nuevo 4 bytes, que perfectamente cabe un tipo de dato char. Se desperdicia, entre comillas, 3 espacios de memoria y después pues continúa con el siguiente ciclo, que es un entero. Un entero vale 4 bytes, entonces pues cabe perfectamente en una sola lectura o en un solo ciclo de lectura. Bien, esta es una arquitectura de 32 bits. ¿Y qué pasa con el short? Bueno, el short utiliza 2 bytes, por lo que perfectamente cabe también en otro ciclo y se desperdician o se hace un relleno de 2 espacios de memoria. Y bueno, ¿qué pasa con double? Double utiliza 8 bytes, pero entonces necesitaríamos 2 ciclos de memoria para leer esos espacios o ese dato completo. Bien, para el caso en el de que tu sistema tenga una arquitectura de 64 bits, pues aquí es diferente. Tenemos el tipo de dato char, que de nuevo cabe donde sea, pero por cada ciclo que se ejecute, se va a leer una palabra de 8 bytes, no más, no menos. Entonces, vamos a dejar libres o desperdiciar de alguna manera 7 espacios de memoria, que bueno, si tenemos muchas variables, esto claro que se va a ver afectado en cuanto a rendimiento. Tenemos el tipo de tochar y tenemos 7 espacios de memoria vacíos. Y hasta el siguiente ciclo, que sería la posición 8, pues volvemos a leer otros 8 espacios de memoria u otra palabra más, que cabría un short. En este caso tenemos 2 tipos de dato short, ¿ok? Y tenemos un relleno de lo que resta, que restarían 4 bytes. Por acá tenemos el tipo de dato double, que bueno, no me cupo más espacio, pero bueno, suponiendo que esto es eh, la primera parte del double y más abajo pues están los otros 4 bytes que perfectamente se leen en un solo ciclo de memoria. Ahora, esto es una representación de cómo funciona el relleno. De nuevo, eh, 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 así no es como funciona la memoria. ¿Ok? Pensaríamos normalmente, cuando no sabemos de este tema de memoria, pensaríamos que así es como se almacenan los datos o así es como se van leyendo. Y no. Lo que hace es emplear el concepto de padding, es decir, meter un relleno en los espacios de memoria vacíos, ¿ok? O donde no quepa un dato simplemente, tal cual. Bien, entonces, genera ese relleno y hasta el siguiente ciclo vuelve a leer el dato y lo que quepa y ya está. Ahora, esto es un ejemplo de cómo se leerían los datos, ¿ok? Para 32 bits y 64 bits, pero eso no significa que exactamente así es como se lean. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay un orden en cómo se van a leer esos datos. ¿Ok? El tipo de dato double para 32 bits, de nuevo, y para 64 también utiliza 8 bytes. ¿Ok? Esto ténganlo en cuenta siempre. Double 8 bytes, entero 4 bytes, short 8 bytes, 2 bytes, perdón, y char 1 byte. Pero eso significa que double yo no lo puedo almacenar en cualquier espacio de memoria. ¿Por qué? Yo no lo puedo almacenar en 0,1. ¿Por qué? Porque recordemos que la memoria lee para 32 bits solamente 4 bytes. Es decir, de 0 a 3. ¿Ok? Por lo que si yo leo en 1, me estaría metiendo en un ciclo de memoria. Y utilizaría pues tal vez más ciclos de memoria para leer el restante de double. Bien, además de que empleando el concepto de padding, pues esto ya no me lo permite. Bien, entonces solamente voy a poder almacenar un tipo de dato o un valor double en las posiciones 0, en las posiciones 8, y ya está. Solamente los que sean múltiplos de 8, es decir, 8, 16, 24, 32, etcétera. Bien, lo mismo pasa con un entero. Un entero solamente cabe, o lo puedo, más bien, solamente se va a guardar en espacios de memoria múltiplos de 4. Es decir, 0,
4, 8, 12, 16, etcétera. Bien, múltiplos de 4. Short también, pero short va a ser múltiplos de 2. ¿Ok? 2, 4, 0, 2, 4, 6, etcétera. Y char, pues char utiliza solamente un byte, por lo que no necesitamos hacer cálculos ni nada. Char cabe donde sea. Bien, aquí tenemos un ejemplo para 32 bits. Tenemos un tipo de dato double al principio, que perfectamente se lee en 2 ciclos de memoria. Luego tenemos un tipo de dato int, que utiliza 4 bytes. Hasta ahorita no hemos desperdiciado nada. Y tenemos un tipo de dato short, que utiliza 2 bytes. Pero luego tenemos un tipo de dato char, que utiliza un solo byte. Entonces son 3 bytes. Y como la memoria lee en cada ciclo una palabra de 4 bytes, pues perfectamente caben estos dos tipos de datos dentro de un solo ciclo, por lo que únicamente se desperdicia un espacio de memoria. ¿Qué pasa para las arquitecturas de 64 bits? Bueno, double perfectamente se puede leer en un solo ciclo, int se puede leer en un solo ciclo, pero como utiliza 4 bytes, ¿ok? De nuevo, para arquitecturas de 64 bits utilizamos 8 bytes, ¿ok? Entonces tenemos 4 bytes para el tipo de dato int y se desperdician otros 4. Bien, después tenemos short, que utiliza 2. Luego tenemos el char, que utiliza 1, pues son 3. Y se desperdician 5 espacios de memoria, ¿no? Acá ya no me ocupo, pero pues eso es lo que pasa. Ahora, teniendo en cuenta esto de que hay un orden en cómo se van a almacenar la información o cómo se van a almacenar los datos, de que no puedo o la memoria no puede escoger o no escoge números o posiciones o registros al azar y los almacena, sino que los almacena en múltiplos dependiendo del tipo de dato que estemos empleando. Bien, aquí tenemos este concepto, padding memory. Bien, tenemos la estructura libro y tenemos la representación gráfica de la memoria. ¿Ok? Ahora, teniendo en cuenta esto que yo les dije, bueno, pensaríamos, ok, vamos a emplear el concepto de padding, que es char, que utiliza un byte, y quedan 3 bytes libres. Entonces genera un relleno, luego sigue el tipo de dato entero, que cabe en un solo ciclo, y luego siguen otros dos tipos de dato char, 1, 1, y se desperdician otros dos espacios de memoria. Bien, 4, 8, 12, perfecto. Esto solamente pensándolo, ¿no? Analizándolo de manera rápida. Pues no, esto no es lo que pasa, porque, de nuevo, estamos trabajando con punteros. Char, si bien es cierto que char utiliza un byte, pues a pesar de que en arquitecturas de 32 bits utilizar un tipo de dato char nos va a ocupar 4 bytes en lugar de 1, pues estamos utilizando punteros. ¿Ok? Un puntero es un espacio de memoria que contiene otra dirección de memoria a la que va a apuntar. ¿Ok? Espero que con esto ya me hayan entendido. Ojo, esto solamente pasa con estructuras, ¿eh? Si ustedes imprimen sizeof de char dentro de la función main, tal cual les va a imprimir el tamaño de esa variable, que sería 1, ¿ok? O sizeof int, 4, sizeof double, 8, o lo que sea. Pero con estructuras pasa algo diferente. Ahorita vamos a ver un ejemplo práctico. Tenemos esto. Tenemos que en la dirección de memoria, pues hay un puntero que apunta a otra dirección de memoria. ¿Ok? Esa otra dirección de memoria tiene un solo byte, por lo que se genera un padding. Después tenemos un tipo de dato entero, ¿ok? Que se lee perfectamente en un ciclo de memoria. Después tenemos otro puntero, tenemos otro espacio de memoria en el cual tenemos un carácter, que es un byte, se desperdicia en 3, y luego otro puntero y otro espacio de memoria donde tenemos otro byte y se desperdician otros 3 espacios de memoria. Bien, si hacemos la suma, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Esto nos daría un total de 28 bytes. Pero de nuevo, estamos en un error. ¿Por qué? Porque, bueno, la verdad es que me costó algo de trabajo leer esto o comprender esto, porque no, por lo menos, no había analizado bien esta parte de cuando utilizamos punteros. No, si ustedes buscan en internet, eh, van a encontrar padding, ni siquiera lo van a encontrar como padding memory, lo van a encontrar como memory alignment, que utiliza el concepto de padding, tal cual.
Pero entonces únicamente van a ver ejemplos con variables, es decir, char eh, simple, un entero simple, otro char simple, es decir, no van a utilizar punteros. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que no sé exactamente si al trabajar con punteros empleamos otra cosa diferente o se comporta diferente a la memoria, pero pues bueno, ojalá encuentren algo relacionado con esto, de que cuando trabajamos con memory alignment o cuando queremos saber sobre memory alignment, ¿ok? Trabajando con estructuras, pues encontremos que estén utilizando punteros, no solamente variables normales, porque con variables normales se entiende de manera fácil, ¿no? De manera rápida. Utilizando variables normales, realmente esto es lo que pasaría, incluso, pues sí, esto es lo que pasaría realmente utilizando variables normales. Pero como estamos utilizando punteros, ya no se comporta de la misma manera. Ahora, esto está mal porque no me arroja o no me da como resultado 28 bytes. Vamos al código y vamos a ver un ejemplo. Tenemos nuestra estructura, título, páginas, autor, editorial. Tenemos acá una instancia de lo que es, o bueno, estamos creando básicamente una variable libro del tipo libro, ¿ok? Que es una estructura. Y estamos utilizando la librería stdlib para utilizar la función sizeOf. SizeOf me va a imprimir el tamaño de, pues esto que tengo acá. Aquí yo estaba haciendo una prueba de cada uno de los de las variables. Bien, que ahorita lo vamos a ver también. Si yo imprimo esto, compilamos y ejecutamos, vemos que me imprime 32 bytes. ¿Por qué? Bueno, mi lógica es que mi sistema es de 32, de 64 bits. ¿Ok? Como veo eso, bueno, en este caso yo estoy utilizando Fedora, pero me parece que en la mayoría de las distribuciones de Linux, ya sea Ubuntu, ya sea Debian o la que sea que estén utilizando, simplemente pues buscan settings, se les va a abrir settings y en la parte de about les va a abrir todo lo referente a su sistema, es decir, el hardware, la memoria, el procesador, la tarjeta gráfica, el sistema operativo y acá el tipo de arquitectura que estamos utilizando. En este caso, yo estoy utilizando una arquitectura de 64 bits. ¿Ok? Entonces, bueno, como lo comentamos antes, para 64 bits se leen en un ciclo 8 bytes. Entonces acá yo tengo 4 variables, por lo que mi lógica es, bueno, estamos utilizando 4 variables, por lo que se leen entonces 8 bytes por cada variable. Entonces 4 por 8, 32. Bien, esa es mi lógica y realmente mi respuesta, bueno, sí, mi respuesta a esto, a este problema en el que pensaríamos que esto pues tiene un tamaño de 28 bytes. ¿Ok? Ahora, imprimiendo cada valor de cada variable, por ejemplo título, vemos que utiliza 8 bytes. ¿Por qué? Bueno, pues porque básicamente es lo que les dije, ¿no? Tenemos el puntero que utiliza un espacio de memoria, que tiene esa dirección de memoria, la cual apunta a otra, pues es esta otra, la cual junto, pues es todo esto, toda esta variable, título, y pues vale o pesa 8 bytes, o utiliza 8 bytes. Ahora, ¿qué pasa con el tipo de dato entero? Pues bueno, al ser una arquitectura de 64 bits, por cada variable se leen 8 bytes. Es decir, 8 para título, 8 para entero, 8 para autor y 8 para editorial. Pero ¿qué pasa entonces si yo imprimo por acá páginas, libro.páginas, compilamos e imprimimos? Pues vemos que estamos utilizando 4 bytes, ¿ok? Que no pesa realmente los 8 bytes, ¿ok? Y esto es porque, bueno, estamos accediendo directamente al valor, el cual es una variable simple, ¿ok? No estamos utilizando punteros. ¿Qué pasa si utilizamos un puntero? Ejecutamos, ¿ok? Y ahora me dice que vale 8 bytes. Y si imprimo todo el valor de la estructura, compilamos, ejecutamos y me sigue diciendo que vale 32 bytes. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que está pasando. Esto ahora vale 8 bytes, ¿ok? Es decir, si nos volvemos a la representación gráfica de memoria para 64 bits, esto es lo que pasaba. Es decir, como mis sistemas de 64 bits se leen 8 bytes por cada ciclo. Y como el tipo de dato entero, pues solamente
utiliza 4 bytes, se desperdiciaban 4 bytes para ese ciclo. Ahora que lo volvimos puntero, pues ya utiliza los 4 espacios de memoria para ese puntero, el cual apunta a otra dirección de memoria que utiliza otros 4 bytes. Pues entonces ahora sí se completa toda la información en un solo ciclo. ¿Ok? Esa es mi respuesta a esta, pues digamos, ideología en la cual pensaríamos que esto está correcto, lo cual no está correcto. Probablemente para sistemas de 32 bits esto funciona. La verdad, no es como que lo haya probado en otro sistema de 32 bits. Debería de ser el resultado 28 bytes. ¿Por qué? Pues por esto mismo, ¿no? Estamos trabajando o que estamos utilizando punteros, es decir, de nuevo el puntero utiliza 4 bytes y luego el valor utiliza otros 4 y luego el entero y bla bla bla, ¿no? Entonces, para sistemas de 32 bits sí debería de utilizar esto 28 bytes. ¿Ok? Por ahí, si tienen sistema de 32 bytes, pueden comprobarlo y pueden decírmelo si es que si utiliza un tamaño de 28 bytes o no. Bien, si están utilizando Windows, simplemente abren la carpeta de archivos, se van al disco local, es decir, no abran el disco local, sino sobre el disco local, clic derecho, propiedades. Incluso no es sobre el disco local, es sobre este equipo, ¿ok? Dentro del explorador de archivos. La opción de que dice este equipo, que está del lado izquierdo, clic derecho, propiedades, y me parece que ahí les dice la arquitectura que están utilizando. Bien, entonces pues estamos viendo este ejemplo, el cual pues vemos que utiliza 32 bytes y no 28. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos a crear variables así random. Ok, tenemos int a, tenemos double b, tenemos char c y tenemos short d. Ok, vamos a dejar el mismo nombre. Vamos a limpiar y vamos a imprimir. Bueno, compilamos y vamos a ejecutar. Bien, entonces vemos 24 bytes. Probablemente se pregunten, oye, ¿por qué 24 bytes y no 32? Si estamos trabajando con las mismas 4 variables. Que no se supone que para sistemas o para arquitecturas de 64 bits utilizamos 8 bytes. Pues bueno, también se puede leer en 32 bytes. 32 bits, perdón. Ok, eso ya depende del procesador. En mi caso, vamos a abrir una terminal. Bien, si ejecutamos este comando dentro de Linux, por acá nos dice CPU mode 32 bits y 64 bits. Ok, es una arquitectura de 32 bits y o 64 bits. Es decir, que puedo leer también en 32 bits. Entonces, tenemos 4 bits para entero, tenemos 8 bits para double, tenemos 1 bit para char y tenemos 2 bits para short. No. En el primer ciclo se leen 4 bytes, perdón. Tal cual cabe un entero completamente en el primer ciclo. Ok, hasta el momento no tenemos ningún padding. Vamos a verlo en la memoria que está por acá. Esto de aquí. A ver, vamos a verla en esta. Ok. Olvídense de los colorcitos y la nomenclatura. Empezamos de 0 hasta 3, que es un tipo de dato entero, que cabe perfectamente. Y luego tenemos double, que como les dije, double, incluso, y todos pues, son en múltiplos dependiendo de el tipo de dato que estamos utilizando. Double utiliza 8 bytes, entonces solamente se almacenan múltiplos de 8. Por lo que el entero va de 0 a 3 y luego sigue la posición 4. ¿Ok? No cabe o no podemos utilizar aquí double, sino que nos iríamos hasta 8. Entonces se brinca 4 espacios de memoria, lo cual generaría el relleno. ¿Ok? Y entonces llevamos los 4 del int, los 4 del relleno, 8, más los 8 del double, pues serían 16. Y luego sigue char. ¿Ok? Dijimos entonces que se viene hasta acá para leer el, el char, el double, perdón, que va desde aquí hasta F. Y luego sigue char, que bueno, se lee en un ciclo, que serían 4 bytes. Entonces 16 más 4 bytes, 20. Y luego tenemos el tipo de dato short, que short pues son múltiplos de 2, utiliza 2 espacios de memoria, pero
pues se leen 4 bytes en ese ciclo. Entonces 20 más 4 bytes de short, pues serían 24 bytes. Ok, espero haberme dado a entender con este ejemplo. Ahora, ¿cómo podemos optimizar esto? Ok, porque esto se puede optimizar de alguna manera. Bien, ya sea que agreguemos los valores más pequeños, es decir, de menor a mayor, char, short, int, double. Si volvemos a compilar esto y volvemos a ejecutar, tenemos que ahora son 16 bytes. Ok, nos estamos ahorrando 8 bytes, lo cual es mucho. Pero ¿qué pasa si los almaceno al revés? Double, int, short. Compilamos y ejecutamos, tenemos exactamente los mismos. ¿Por qué? Porque double, incluso si lo vemos aquí en la memoria, va de 0 hasta 7, que perfectamente se lee en 2 ciclos de memoria sin desperdiciar nada. Y luego en la 8 sigue el tipo de dato entero que perfectamente se puede almacenar aquí. Y después sigue el short y el char, los cuales pues son 2 bytes y 1 byte, pues serían 3 bytes, lo cual al momento de leer esa palabra, que son de 4 bytes, caben perfectamente tanto el short como el char, entonces no se desperdiciaría nada tal cual. Bien, entonces son 8 y 4, pues serían los 12 bytes más los 4 bytes de esto, serían 16. ¿Ok? Caso contrario de que si yo subo el int por acá arriba, que me parece así es como lo tenía. Ah, no, es cierto. Ejecutamos y nuevamente me dice que es 24 bytes. Entonces hay que tener en cuenta eso. Hay que saber cómo declarar las variables. Ok, esto lo podemos subir así. Y dijimos que era de menor a mayor. Char, short, int, double. Ok, y vemos que pues nos arroja los 16 bytes. Ok, aquí no guardé. Compilamos nuevamente y ejecutamos 16 bytes. Bien, entonces de esta manera es como se comportan las estructuras internamente. Ok, hay que saber cómo emplearlas, cómo declarar las variables. Ok, y no solamente en estructuras, esto lo podemos emplear para cuando estamos trabajando incluso en funciones. Ok, podemos tener en cuenta este concepto. Ok, y bueno, ahora sí, hacer costumbre de que podemos ordenar las variables de mayor a menor, de mayor a menor o de menor a mayor. Y bueno, así es como obtendríamos, o por lo menos generaríamos, una optimización, ya sea grande o pequeña, dependiendo de la aplicación o del sistema que estés programando o utilizando. Y bueno, espero que haya quedado claro este tema de estructuras, tanto en el video anterior de cómo las utilizamos, tanto en este video de cómo funcionan internamente. ¿Ok? Por ahí puedes otra vez regresar al video y volver a ver la explicación de qué es lo que pasa con las estructuras que no se almacenan de esta manera, ¿ok? Que tampoco se almacenan de esta manera, bueno, tampoco se comportan de esta manera y que tampoco se comportan de esta manera, ¿ok? Esto un poquito sí, generando el padding o utilizando el concepto de padding, pero hay que tener en cuenta que hay un orden de cómo vamos a o cómo se van a almacenar estos datos, ¿bien? Y que se van a almacenar en múltiplos, dependiendo double 8 bytes, pues va en múltiplos de 8, int 4 bytes, pues va en múltiplos de 4, short 2 bytes, pues va en múltiplos de 2, y char que utiliza un solo byte, pues cabe donde quiera, ¿no? Entonces de esta manera tenemos pues un sistema un poco más optimizado. Y bueno, espero que haya quedado claro esto y nos vemos en el siguiente video.